Muchas gracias, estimado hermano pastor, por la bienvenida cordial que me ha concedido. Para mí es un gran privilegio participar de este segundo Congreso de Teología organizado por el Presbiterio de Veracruz. Eh, Me contactaron para poder hablar un poco de la teología reformada y con el hermano Iván Adame quedamos de acuerdo en este título, el dilema de la apertura o la cerrazón en el pensamiento reformado. Comienzo con una afirmación bastante rotunda que dice que ninguna tendencia puede monopolizar la teología y tratar de presentarse como la teología. En todo lo que se dice está lo que no se dice. Esto afirma el teólogo brasileño Leonardo Boff. Y yo creo que hay dos maneras de enfocar la vida, con apertura o con cerrazón. La segunda acepción de la palabra cerrazón en la lengua castellana, en el español, indica que la cerrazón es la incapacidad de comprender algo por ignorancia o prejuicio. Y creo que cuando hablamos de lo reformado, podemos hablar de tres maneras o tres enfoques. El primero es el nivel de doctrina reformada. En muchos lugares se habla de doctrina reformada y la palabra doctrina, que en realidad es enseñanza, está cargada de un peso propio. Cuando decimos doctrina, enseguida en cualquier iglesia o denominación cristiana en el mundo se habla de lo ya dicho, lo ya definido, o como bien lo categorizó José Severino Croato en Hermenéutica Bíblica, la doctrina es en sí mismo una clausura de sentido. Claro, en el sentido de que ya está definido algo, una doctrina, una afirmación sobre Cristo, salvación, etcétera. Cuando hablamos de doctrina, ya es algo definido y ya no se puede cuestionar. Luego está la teología reformada, que como el nombre lo indica, teología, puede ser que se refiera a una sistemática determinada, en este caso de corte reformado. Se habla de teología o teologías reformadas. Y finalmente está pensamiento reformado, que es lo que concordamos con el hermano Iván Adame, hablar de pensamiento reformado. Ya no hablamos de doctrina reformada necesariamente, ni tampoco de una teología reformada determinada, sino de de un pensar reformado, con mayor amplitud y quizá no pretendiendo ser un sistema en sí mismo. De todas maneras, en mi exposición a veces se van a intercalar la palabra doctrina o la palabra teología o la palabra pensamiento. Sobre todo queremos hablar de pensamiento reformado de una manera amplia. En primer lugar, el pensamiento reformado es muy diverso. No se puede hablar de un solo pensamiento reformado. En este sentido, Justo González, un gran historiador cubano, que ha aportado tanto al estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia, dice que muchos identifican el calvinismo con la teología reformada, pero no es tan así, porque señala González, antes del propio Calvino, algunas características de la teología reformada se dieron en Zwinglio, en Bucero, entre otros, y luego González abunda en detalles sobre la teología reformada en Suiza, Alemania, Países Bajos, Francia, Escocia, etc. Y al final de su exposición breve sobre lo que es la teología reformada o el pensamiento reformado, dice que la ortodoxia calvinista le hizo mal al verdadero calvinismo por cuanto las generaciones posteriores creyeron que ella era la expresión correcta de las opiniones de Calvino y por tanto vieron en él una rigidez que nunca fue suya. La consecuencia ha sido que el reformador de Ginebra no ha recibido fuera de la tradición calvinista el estudio y atención que su teología merece. Hasta aquí esta cita de Justo González. Como ustedes saben bien como presbiterianos, podríamos decir en forma breve que hay dos expresiones eclesiásticas de teología reformada. Una es el presbiterianismo y otra es la iglesia o las iglesias reformadas propiamente dichas. Dentro de las teologías reformadas o de los grandes teólogos reformados del siglo XX,
Se destacan, entre otros, Karl Barth, Emil Brunner, ambos de Suiza, y Jürgen Moltmann, fallecido no hace mucho tiempo, teólogo reformado también de Alemania, ¿verdad? También, a pesar de la diversidad que tiene la teología reformada, algunos énfasis son comunes a toda tradición reformada. La soberanía y autoridad de Dios, el Señor Jesucristo como divino Salvador, la centralidad de la Escritura como regla de fe y vida, y también la gracia, y sobre todo con Calvino la gracia general y la gracia especial. Ahora, la tradición reformada no está en una sola confesión de fe, sino que está en el Catecismo de Heidelberg, en la Confesión belga, en la Confesión de Westminster y otras más. En este estudio breve que hice histórico, me llamó la atención que en el siglo XIX, 1823, surge una confesión de fe mixta, que es una de metodistas y calvinistas de Gales, que data de 1823 y guarda relación con la de Westminster. Será un tema que me interesaría estudiar porque no sé cómo pueden amalgamar la confesión de Westminster con la tradición wesleyana, ¿no es cierto?, metodista. Pero también se ven mixturas en las declaraciones de fe. Direnberg y Welch, en su libro El cristianismo protestante, también dicen que la tradición reformada se distingue del luteranismo, porque Lutero, como sabemos, si hemos estudiado un poco la vida de Lutero, su conversión está más bien radicado en el individuo y su relación con Dios. En cambio, la teología reformada, la perspectiva reformada, es más amplia porque hay un profundo sentido de necesidad de que la vida total de la comunidad sea reordenada en una sociedad verdaderamente cristiana. Y por último, quisiera decir también que siguiendo al historiador Heiko Oberman, un gran historiador de la Iglesia, él elabora una tipología y hay 6 formas de hablar de tradición reformada o pensamiento reformado. La primera escuela es la interpretación clásica. Para esta escuela, de modo contundente, dice Oberman, la teología válida es la reiteración de las posiciones descritas y prescritas por el mismo Calvino. O sea, la interpretación clásica se queda con Calvino y ahí está todo. La interpretación confesional, para esta escuela, tanto la confesión de Westminster como el catecismo de Heidelberg, la escritura y la predestinación son el foco de pensamiento en esta segundo modelo. Tercer modelo, la escuela neortodoxa, que por supuesto está vinculada a Calvar, donde la revelación de Dios está comprendida en Cristo mediante la escritura y también se habla del pacto de gracia. En cuarto lugar, la escuela holandesa, una de las escuelas de mayor influencia, de Abraham Kuyper y Herman Bavinck, entre otros, enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las manifestaciones de la vida, y esta perspectiva incluye una teología de la sociedad, del Estado, de la política, aunque no en un sentido teocrático necesariamente. En quinto lugar, la interpretación antiortodoxa. Calvino es descrito como el enemigo de la cultura y la investigación, asesino de Servet y el manager que controló como un policía la ciudad de Ginebra. Esto es bastante negativo, esta escuela, respecto a la figura de Juan Calvino. Y la sexta es la escuela histórica, la misma presenta a Calvino como un humanista, editor del libro de Clementia de Séneca, y enfatiza su interés por la educación y el Estado en un amplio horizonte ecuménico. Por si no lo digo después, si me olvido, quiero anticipar que hay un estudio de alguien que fue jurista y presidente de Colombia que muestra las raíces calvinistas de nuestras instituciones, mostrando que algunas instituciones de América Latina, como la de Colombia y la de Argentina, que la conozco más por ser argentino, es casi una transcripción de la Constitución de California, y entonces tiene el sesgo calvinista aún en países que son de origen católico romano, como son nuestros países, ¿verdad? Como una mera ampliación de la escuela de Kuyper, de Abraham Kuyper, me ocupé en su momento de leer uno de sus libros iniciales de su proyecto. Esta escuela, como ustedes saben bien ahora,
y este tema creo que está en discusión justamente, Abraham Kuyper elabora, desarrolla lo que se llama el neocalvinismo, otro de los nombres que tiene esta escuela. Y me ocupé de leer y estudiar Lectures on Calvinism, o sea, conferencias sobre el calvinismo, que dictó en Princeton en 1898, o sea, en los finales del siglo XIX. Bueno, él distingue cuatro esferas: la religión, la política, la ciencia y el arte, en su exposición. Como no quiero cansarlo mucho con datos, y las citas y la obra ya está en castellano y la pueden encontrar muy fácilmente, y quizá alguno de ustedes la leyó, ¿verdad? Conferencia sobre calvinismo de Abraham Kuyper. Pero en una somera evaluación que hago de sus planteos en ese libro como punto de partida de su proyecto, el tema del calvinismo y su relación e influencia en las esferas de la realidad, la política, la ciencia, podemos decir lo siguiente en mi interpretación. En primer lugar, Kuyper pone en evidencia su herencia calvinista toda vez que apela a los presupuestos teológicos tales como el Dios creador, la gracia común de Dios, que también es afirmada, como dije antes, por Juan Calvino, la gracia general de Dios, que aunque el ser humano es enteramente pecador, la entera depravación, pese a ello, dice Calvino en Institutos, puede el ser humano elaborar leyes, medicina, ciencia, arte, política para el bien de la humanidad, en el ejercicio de la gracia general de Dios. Esto lo afirma Kuyper. En segundo lugar, Kuyper revela una gran formación académica, ya que no solo expone su tema desde una perspectiva puramente teológica, sino que también cita autores clásicos y modernos de la teología y de las ciencias. En tercer lugar, la exposición de Kuyper pertenece a una etapa de la historia plenamente superada. Estamos hablando de 1898, 2 años antes que terminara el siglo XIX. Después, como sabemos, en el siglo XX hubo acontecimientos que cambiaron la faz del mundo: la revolución bolchevique en Rusia en 1917, la Primera Guerra Mundial, el holocausto perpetrado por el régimen nazi de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y todo esto hace un cambio también de las filosofías y del modo de interpretar el mundo, ¿verdad? Aparece Immanuel Kant, ese gran filósofo del cual se cumplieron el año pasado 300 años de su nacimiento, que en su crítica profunda, él todavía habla de Dios a su manera filosóficamente, pero ya coloca la teología como un lugar secundario respecto a la filosofía, ¿verdad? Pero todo esto ocurre. Y también después va a venir Nietzsche con su planteo de la muerte de Dios, etcétera, etcétera. O sea, que todo esto abre las puertas a un mundo post-cristiano. Un mundo post-cristiano, ya no vemos que el cristianismo y el protestantismo en particular dominen las esferas del pensamiento en el mundo. En cuarto lugar, la visión que tiene Kuyper en esa obra de la política, si bien la acepta como esfera de acción cristiana, revela su perspectiva exclusivamente eurocéntrica. Claro, los ejemplos son tomados todos de la historia de Europa y de los Estados Unidos, y hace distinciones un poco raras para mí, porque critica la Revolución Francesa y justifica las revoluciones acaecidas en países que denomina calvinistas. Lo real es que todas las revoluciones fueron sangrientas y el pueblo fue el protagonista de ellas, creyentes y no creyentes. Me surge a mí al leer a Kuyper en este libro, esta sección, si hay, cómo distinguir tan tajantemente unas revoluciones y criticar otras. Cómo afirmar o poder sustentar que en la Revolución Americana estaba Dios participando, y cómo decir que en la Revolución Francesa no estaba participando. Me parece un poco forzado a mi ver. Y también cómo algunas revoluciones pueden ser santas y otras perversas, o qué aspecto o núcleo central puede determinar la diferencia entre unas y otras, solo porque en unas estaban actuando creyentes en oración y otras no. ¿Cómo determinar a ciencia cierta que una revolución actúa Dios y en otra no? Otro aspecto discutible, a mi ver, es cuando afirma que cada nación tiene su tarea especial, concepto que pareciera justificar que unas naciones están llamadas a ser centrales y otras más bien periféricas,
Todo esto está estudiado por los teólogos latinoamericanos, uno de ellos, el gran maestro José Miguel Bonino, que esto se plantea ya en 1870, un poco a mediados del siglo XIX, donde decía el primer ministro británico, decía textualmente: yo quiero, sosteniendo mi doctrina de libre comercio, hacer de Inglaterra la fábrica del mundo y de América la granja de Inglaterra. Y en ese planteo de división de que cada país tiene que generar ciertas cosas, decía: Argentina estaba destinada a producir carne y granos, el Brasil café, Chile salitre y cobre, los países de Centroamérica bananas, Cuba el azúcar, Venezuela petróleo. O sea, me parece que este postulado da a entender como que cada nación tiene un destino prefijado, y colaborar o actuar de acuerdo a ese destino. Y finalmente, me parece que el autor en este texto no toma en cuenta en todo su rigor el conflicto entre ciencia y fe. Pareciera adoptar un punto de vista de concordancia, según el cual hay que intentar siempre armonizar los datos de la Biblia con los descubrimientos científicos. Y acá ya esto se plantea un segundo punto de mi exposición. Pregunto: ¿existe una filosofía cristiana y una ciencia cristiana? En general, el fundamentalismo se caracteriza por ser anticientífico y antifilosófico. Es habitual leer críticas a la filosofía en general, tomando textos aislados de la literatura paulina, como los Colosenses 2:8, donde Pablo, como sabemos, advierte y dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías, en griego es la palabra filosofías, en 1 Corintios 1, cuando dice: Dios determinó que no sean salvadas las personas mediante la sofía, en la misma filosofía, nada más que la pone como sofía, sabiduría, sino mediante la cruz de Cristo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 1, 18 y sus siguientes. Pero acá aparece la palabra filosofías y hueca sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Estoy citando de la Biblia textual que uso para exégesis. Hay que recordar que si bien acá está criticando a las filosofías en general del apóstol Pablo, en particular se refiere al gnosticismo que estaba aflorando en Colosas, la gnosis. Porque en Hechos 17, en el sermón del mismo Pablo en Atenas, usa las filosofías, citando autores griegos, para decir, entre otras afirmaciones, que en él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, si bien critica a las filosofías, hace uso de ellas en algunas oportunidades. Como decía Santo Tomás, la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, y toda verdad viene de Dios. Esta afirmación última también se encuentra en institutos de Calvino, aunque no cita al autor. Y también, hablando de Calvino, la cita de un historiador británico muy importante, Hart Trevor Roper, dice que Calvino es más heredero de Erasmo de lo que pensamos, y muchas veces cita a Erasmo de Rotterdam, y algunas veces indirectamente, sin indicar la fuente, pero hay cierta herencia también. Bueno, no quiero cansarlos demasiado, pero otro detalle en cuanto a las filosofías. Si bien algunos critican las filosofías, por ejemplo, en 2 Pedro 1, versículo 2 y subsiguiente, que ustedes recordarán, habla de las aretai, en griego, traducido, virtudes. Son como 8 virtudes: gnosis, epignosis, conocimiento, fe, dominio propio, etc. Esas 8 virtudes, casualmente o no, coinciden también con las virtudes del estoicismo. Bien. Y la otra pregunta es la siguiente: cuando en ámbitos conservadores y sobre todo fundamentalistas se dice que la Biblia es un libro de ciencia, ahí se nos presentan preguntas insoslayables. ¿Qué tipo de ciencia estamos hablando? ¿De ciencia de Ptolomeo, para quien el centro del universo era la Tierra, teoría geocéntrica, o la teoría de Copérnico, que revoluciona todo, ¿no es cierto?, para plantear que el centro del universo es el Sol, teoría heliocéntrica? ¿O pretendemos que la Biblia nos dé la ciencia de Albert Einstein, o sea, relacionada con la teoría de la relatividad? Y si de la física hablamos, ¿la Biblia tiene que estar escrita en la física de Newton o en la
física cuántica de hoy, de la cual tanto se habla? Son preguntas. Por eso, una cita cabe aquí en mi exposición, en una conferencia que dio Calvar en 1960 en el World Student Christian Federation en Estrasburgo, y él respondía a preguntas de estudiantes. Y alguien le dice, ¿hay base cristiana para la acción política en los problemas de hoy? Le preguntan a Calvar. Y Barr responde, ¿qué significa acción política? Tal como yo la comprendo, esa acción política significa cooperación responsable dentro del ámbito de la administración de la libertad humana, no divina, justicia humana, orden humano, paz humana. O sea, en todo caso se habla de ciencia, que es humana, de política, que es humana, porque después agrega, cuando le preguntan si es posible un Estado cristiano, y Barr es rotundo ahí. El reino de Dios es absolutamente superior a toda forma de Estado. Ningún Estado es idéntico al reino de Dios. No hay un divino César. No hay una ciudad de Dios tal como la pensó San Agustín. No hay Estado cristiano. No hay Estado que demande o exija fidelidad y obediencia incondicionales que no sea el hecho de Dios. El reino de Dios es solamente real en su cumplimiento en Jesucristo. Y si hablamos de teólogos reformados, como quizá los más destacados en la primera parte del siglo XX, Barth y Brunner, Karl Barth y Emil Brunner, ambos de tradición reformada, ambos de Suiza casualmente, pero mientras Barth es bastante renuente a la filosofía como instrumento para hacer teología, Emil Brunner sí desarrolla más la filosofía y llega a afirmar, lo estoy citando ahora, la filosofía y la teología cristiana constantemente se interpenetran una en la otra. Se separan en el punto en el que lo pensado en el logos de Dios entra en contradicción con la voluntad de Dios y consigo mismo. La filosofía cristiana de todos modos busca este logos tal como puede en ámbitos, en campos de la existencia humana, en el lenguaje del hombre, en su libre poder creador, en sus obras culturales, en sus formas de comunidad, en sus leyes y en su Estado. Otra diferencia que yo observo entre Brunner y Barth y Brunner, es que mientras Barth no le da importancia demasiada a la revelación general y niega toda posibilidad de elaborar una teología natural, en el caso de Brunner es más abierto a esa alternativa, razón por la cual quizá ustedes saben la anécdota. Un rechazo total de Calvar a todo intento de Brunner por hacer una teología natural, y le mandó un escrito breve y tajante, no, en alemán, nein, no, no sirve, no estoy de acuerdo con eso, y nunca llegaron a reconciliarse estos dos grandes teólogos del siglo XX, ambos reformados. Rápidamente, la parte final de mi exposición, estimados hermanos. Desafíos actuales. Ante este panorama, creo que el primer desafío es tomar en cuenta que ningún modelo de pensamiento reformado del pasado es extrapolable directamente a nuestra realidad. Como al estudiar a Calvino y el Estado, en el capítulo 20 del libro cuarto de la institución de la religión cristiana, Calvino distingue entre el reino espiritual de Cristo y el gobierno civil, implicando su separación. ¿En qué sentido deben estar estas esferas separadas? Las separaciones en relación a la naturaleza de estas esferas y las condiciones que proveen. En la iglesia las bendiciones son de naturaleza espiritual, mientras que en el orden civil las bendiciones son temporales. Las bendiciones que proceden de Cristo no son para toda la sociedad, pero necesariamente establecen un orden para toda la comunidad. Decimos también que es imposible extrapolar el modelo de Calvino que desarrolló en Ginebra a nuestra situación actual, porque el calvinismo, como bien afirma uno de los mejores estudiosos, Bieler, está superado en la historia, y además porque la relación entre iglesia y Estado en su tiempo representó una compleja situación muy diferente a nuestra realidad latinoamericana. Y como dice Eric Fuchs, hoy es importante respetar el espíritu más bien que la letra del programa que Calvino implementó con vigor. En una sociedad actual extensivamente secular, la Iglesia no tiene más que un poder restrictivo, lo cual es verdaderamente un don de la providencia. Más que nunca,
tiene la responsabilidad infatigable de decir a los creyentes y luego a la sociedad que el Evangelio no es algo aparte de la ley, o en términos modernos, que no hay derechos sin el reconocimiento de deberes y que la libertad no puede existir sin la solidaridad. Un segundo desafío, hermanos, tomar en cuenta que nuestra sociedad ya no está dominada por el cristianismo y en nuestro caso protestante y calvinista. Para citar un caso, Holanda, Países Bajos, como se llama hoy, si bien el calvinismo fue importante en el siglo anterior y a partir de la escuela neocalvinista, etcétera, hoy el porcentaje de protestantes es apenas el 14% de la población, de lo cual deduzcan ustedes cuántos podrán ser calvinistas de ese 14%. Por lo tanto, el escenario europeo de Países Bajos como de otros países de Europa vive una cultura prácticamente post-cristiana y necesita ser reevangelizada. Nuestro escenario de la misión es América Latina, la América conquistada por la corona española, con valores y perspectivas bien distintas al protestantismo calvinista. Tercer desafío, replantear las esferas de la realidad a partir de los 4 mandatos definidos por Dietrich Bonhoeffer. Estoy citando acá un teólogo, obviamente luterano, pero en su libro de ética, este gran teólogo luterano, cegado, muerto por el nazismo, cuando todavía no había cumplido 40 años, él distingue que Dios ha creado la familia, la iglesia, el trabajo humano y el Estado. Cada una de esas esferas tiene un rol que cumplir en el mundo, pero no debe haber sumisión de una sobre otra, sino que todas ellas responden a la soberanía de Dios y tienen que rendir cuentas a Dios. Pero ni el Estado debe dominar a la iglesia, ni la iglesia al Estado, por ejemplo. Estudié bastante por una tesis a Malcolm Walzer, un gran filósofo judío, filósofo de la política, filosofía política, cuya tesis doctoral, ¿saben cuál fue? The Revolution of the Saints, la revolución de los santos, un estudio profundo de la participación de los puritanos en la revolución de Inglaterra en el siglo XVII. Y una de sus conclusiones, ¿saben cuál es? Que cuando una religión determinada, una iglesia determinada, logra el dominio político de un país, se torna intolerable. Es ella y nada más que ella. Esa es la idea. Cuarto lugar, las ciencias humanas tienen un aporte que hacer a la práctica social cristiana. La autonomía de las ciencias y de la filosofía respecto a la fe, y ellas pueden hacer aportes importantes a la teología cristiana, como por caso hoy la fenomenología que recupera el tema de la carne como algo central al misterio cristiano. En quinto lugar, y termino con esto, debemos evitar caer en la idolatría de las ideas. Tomo esta expresión del gran teólogo escocés Juan Mackay, que ustedes habrán leído quizás. Juan Mackay, gran teólogo de América Latina, aunque escocés, vivió 8 años en Perú, estudió filosofía, se vinculó con filósofos, con políticos, etcétera, etcétera. En 1958, en la Facultad Evangélica de Teología, después el ICEDET, él dice que una doctrina no podrá encerrar en sí todo lo divino, lo infinito. No hay fórmula alguna que sea capaz de abarcarlo sin medida. Y agregaba, las consecuencias de convertir en ídolos datos o ideas cuya función es servir de instrumentos para conocimiento de la realidad resultan desastrosas. Esta idolatría es algo funesto. ¿En qué sentido? En primer lugar, produce esterilidad. Luego, los que tratan de vivir de ideas dejan de crecer, pierden carne, pierden sangre, resultado a la larga seres esqueléticos esquematizados. Por eso, terminando, así como nuestro lema como reformados que somos, presbiterianos, decimos que la Iglesia reformata siempre reformanda es decir, la Iglesia reformada está en permanente reformulación, lo mismo me parece a mí es aplicable a la teología como discurso sobre Dios, que desde los datos de la Biblia, pero en un contexto sociocultural en que se mueve la Iglesia, tiene que ser una teología abierta y una teología que se abre a la comunidad de fe, pero también a la sociedad y sus cambios. Como decía el teólogo José Miguel Bonino, metodista, pero con teología bartiana,
toda teología tiene que ser fiel a la totalidad de la revelación de Dios en Cristo y a la catolicidad, es decir, universalidad del pueblo de Dios, y a la vez comunicar esa plenitud en la carne concreta del lenguaje, tiempo y cultura en que se desarrolla. Y digo yo, para terminar, solo así puede surgir una teología de raíz reformada, pero contextualizada a nuestra realidad latinoamericana. La revelación de Dios es inagotable. Si así no lo fuera, carecería de sentido interpretarla mediante hermenéuticas que, como bien dice David Bannon, hablando de las hermenéuticas judías, es hermenéutica judaica. Es decir, estamos reflexionando y nuestra reflexión teológica y nuestra teología latinoamericana de raíz calvinista debe estar en diálogo y con ojos bien abiertos a cómo vive el mundo hoy y qué necesita del mensaje cristiano. Muchas gracias.